No. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, carrera de Ingeniería Civil. Muy buenas noches, ingeniero Lenin Silva. El tema que vamos a presentar hoy es la medición directa e indirecta de espacios reducidos mediante instrumentos. Los integrantes de este grupo son Daniel Alexander Almache Arias, Cristian Javier Caiza Banda Torres, mi persona, Jocelyn Araceli Celiana Moyolema, Kevin Hernán Yanzaguana Toinga. Antes de empezar con la presentación hay que saber las definiciones de medición directa e indirecta. ¿Qué es la medición directa? La medición directa se realiza utilizando las escalas del instrumento de medición. Así además puede ayudar a medir las longitudes de un objeto de manera directa mediante instrumentos calibrados. Disculpa, Cristian, te tengo una pregunta. ¿Qué tipo de instrumentos se usan en este tipo de medición? Como ya dije, para la medición directa se utilizan instrumentos de medición como calibradores para medir las dimensiones del objeto directamente. Ah, ya, gracias. Con la siguiente diapositiva de medición indirecta. Las mediciones indirectas son aquellas que se obtienen al aplicar a unas determinadas medidas directas una función matemática que relaciona la cantidad de intereses con la magnitud desconocida. También cabe decir que después de dar estos datos o estas distancias fueron medidas directamente. Durante estos procedimientos, los errores de las medidas directas se transmiten a las cantidades indirectas medidas. Disculpa, Cristian, tengo otra duda. ¿Y este Ah, tipo de medición se le puede conocer de otra manera? sí, este tipo de medición se le puede conocer también como mediciones comparativas, debido al hecho de que se realiza una comparación utilizando un objeto con dimensiones estándar. La única desventaja que hay en esta es en la que el rango de la medición es limitado. Ah, ya, muchas gracias. Ujú. Como ya se sabe, Google Earth es una herramienta que nos permite viajar por todo el mundo mediante imágenes 3D. Estas imágenes 3D son imágenes satelitales en alta calidad que nos da la oportunidad de observar la Tierra en forma deslumbrante y también nos da la oportunidad de conocer el firmamento. Y también nos puede dar la facilidad de compartir las ubicaciones que nosotros deseamos con los demás. Disculpa, Cristian, tengo otra duda. ¿Y qué tipo de medición es Google Earth? El tipo de medición es la medición indirecta, porque se usa una herramienta virtual en donde se obtiene datos aproximados de la superficie, se toma de la medición, se podría decir que se toma de la medición de manera virtual, sin la necesidad de hacer un trabajo de campo. Ah, ya, muchas gracias. En las últimas décadas hay varias posibilidades del uso de las tecnologías digitales para el estudio de las superficies que son tan amplias. Hoy en día se puede trabajar en ambientes virtuales que son representaciones del mundo real. El programa de Google Earth es un sistema que integra imágenes satelitales de todo el mundo. Este tipo de tecnologías se encuentran disponibles de forma gratuita. Coordenadas UTM. El sistema de coordenadas UTM, por definición, es un sistema basado en la proyección cartográfica de Mercator. Sus unidades son los metros a nivel del mar, que es la base del sistema de referencia. Sus características son que es una proyección cilíndrica, también es una proyección transversal y mantiene el valor de los ángulos. Yo hago una pregunta, ¿y a qué te refieres cuando dices una proyección transversa? Pues el cilindro es tangente a la superficie terrestre, según un meridiano, y el eje del cilindro coincide, pues, con el eje ecuatorial. Desventajas. Las distancias se agrandan según nos separamos del punto de tangencia, esfera-cilindro, en la dirección perpendicular al cilindro. Las deformaciones es importante en latitudes elevadas. A diferentes latitudes no hay proporción entre superficies. También tenemos desventajas. Los paralelos y meridianos se representan mediante líneas formando una cuadrícula. Las distancias son fáciles de medir. Se conserva la forma de los accidentes geográficos para áreas pequeñas y los rumbos y direcciones son fáciles de marcar.
Bueno, yo ya hemos visto las ventajas y las desventajas de estas coordenadas, pero ¿me podrías dar un inconveniente que tiene estas coordenadas? Claro, hay principales inconvenientes al momento de utilizar coordenadas UTM, como por ejemplo, a diferentes latitudes no hay proporción entre superficies, tampoco se representan en las zonas polares, y las distancias se agrandan según nos separamos del punto de tangencia, esfera cilindro, en la dirección perpendicular al cilindro. AutoCAD. AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado en 3D. El nombre de AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, donde auto hace referencia a la empresa y CAD a diseño asistido por computadora, teniendo su primera aparición en 1982. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D. Y es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. Yo es una pregunta. Aparte de AutoCAD, ¿existe otra aplicación con las mismas características? Sí, tenemos a Revit y SketchUp. Revit es un programa con el que puedes realizar modelos de edificios en 3D y estructuras y se utiliza principalmente para el modelado de la información de construcción, incluyendo herramientas de diseño arquitectónico, estructural e ingeniería con las que se puede crear modelos complejos de edificios, modelar estructuras tanto metálicas como de hormigón y diseñar instalaciones eléctricas, de aire acondicionado y saneamiento. SketchUp es una herramienta de modelado en 3D y su facilidad es en el uso del diseño. Y es perfecto para mostrar ideas de manera rápida, permitiendo a su vez conseguir información a nuestros modelos para hacer planos en 2 dimensiones. Además, permite integración con diferentes plugins de renderizado para hacer imágenes fotorrealistas. Instrumentos de medición. En la física e ingeniería, medir es la actividad de comparar magnitudes físicas de objetos y sucesos del mundo real, como unidades que se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos. Y la medición da como resultado un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión. Dos características importantes de un instrumento de medida son la apreciación y la sensibilidad. En topografía se utiliza la medición de longitudes, ángulos, áreas y superficies, volúmenes y también ubicación espacial. Kevin, disculpa una pregunta. ¿Qué es un instrumento? Bueno, se puede definir un instrumento como un objeto fabricado con la combinación de varias piezas que sirve para realizar un trabajo o actividad, especialmente el que se usa con las manos para realizar operaciones manuales, técnicas o delicadas, o al que sirve para medir, controlar o registrar una medida. Gracias. Instrumento utilizado de forma directa, el flexómetro. El flexómetro compone por una cinta templada de acero enrollado dentro de una carcasa, la cual cuenta con un mecanismo que permite que ésta siempre regrese dentro de una determinada, cuando se termina una tarea. También cuenta con un sistema de freno para retener la medida que hemos obtenido y cuenta también con un tipo de cinta o gancho, el cual es el inicio de esta cinta, utilizada en la práctica realizada para la obtención de perímetros que contiene el área estudiada. Kevin, disculpa una duda. ¿Y solo existe un tipo de flexómetro? Bueno, sí, existen diferentes tipos de flexómetros utilizados en diferentes actividades, como por ejemplo el clásico, el cual ya acabé de explicar. También existe el cual es hecho de tela. Este es hecho para medir distancias largas, con un flexómetro realmente ligero. Este tipo de cinta métrica está hecho para medir
para ser usado de forma manual, fácilmente. La principal desventaja de este flexómetro es que su precisión no es tan buena, a diferencia de otros. También existe un tipo de flexómetro llamado ámbar. Este flexómetro es mucho más escaso debido a su gran precisión. También existen flexómetros digitales, el cual es usado habitualmente por los topógrafos para medir distancias largas. Gracias. Instrumento utilizado de forma indirecta. Google Earth. En las últimas décadas, las posibilidades de uso de la tecnología digital para el estudio de manera indirecta en el campo de la topografía son muy amplias, que ahora incluso nos facilita trabajar en ambientes virtuales que representen el mundo real, como por ejemplo Google Earth, aplicación utilizada en esta práctica. Esta aplicación nos permite literalmente viajar por todo el mundo, ayudándonos mucho a estudios topográficos, ya que nos da la posibilidad de obtener coordenadas UTM en sitios específicos para poder representar un plano como lo hemos hecho en esta práctica. Y Kevin, ¿me podrías dar otro ejemplo de otro tipo de instrumento? Bueno, en topografía se utilizan diferentes tipos de instrumentos dependiendo del trabajo que vayamos a hacer. Como por ejemplo, existen aplicaciones similares a Google Earth, como es Google Maps, o por ejemplo, se utiliza el dron también, el cual la utilización de este aparato está siendo más habitual en el campo de la ingeniería civil, ya que nos permite sobrevolar el área de estudio, facilitando los estudios topográficos. Ya, muchas gracias. Una vez ya analizada toda la información correspondiente, vamos a realizar las diferentes explicaciones de las actividades realizadas. En este caso, realizamos la medición de una cancha de fútbol que se encuentra en Salcedo. Como se pueden observar en las imágenes, realizamos las mediciones de los cuatro lados de esta cancha, de las 4 longitudes. Disculpa, Daniel, que te interrumpa. ¿Por qué decidiste realizar las mediciones de este lugar? Realicé la obtención de las mediciones de este lugar específicamente, ya que como se encuentra en un lugar despejado y específicamente como es una cancha de fútbol, se puede ver fácilmente gracias a la ayuda del método indirecto que utilicé en este caso de Google Earth. Una vez ya realizadas las obtenciones de las medidas de forma directa, vamos a realizar las medidas de las coordenadas y todas las características de forma indirecta, con ayuda de esta aplicación que se llama Google Earth. En este caso, nos enfocamos en la cancha de fútbol que se encuentra en Salcedo y simplemente realizamos 4 marcadores para especificar sus coordenadas UTM y luego ser pasadas a un plano. Daniel, disculpa, puedo ver en la imagen que solo utilizaste 4 marcadores. ¿Me podría decir la razón de por qué? Claro, como en esta figura se encuentra prácticamente, es una figura geométrica, un rectángulo. Simplemente realizamos la obtención de 4 puntos, de esos 4 vértices. En este caso, como es una cancha de fútbol, los 4 vértices de los 4 lados correspondientes. Una vez ya realizada la obtención de las coordenadas, en este caso solo 4 puntos, como se puede ver en el método directo, vamos a ver diferencias en cambio del método indirecto y también las diferentes coordenadas correspondientes y obtenidas. Disculpa, Daniel, ¿cuál fue una de las diferencias más notorias de los datos de las medidas obtenidas? Disculpa. La diferencia más notoria, como se puede observar en estas tablas, se centra en la distancia, ya que en el método directo las distancias de cada tramo son menores a las distancias del método indirecto, como se puede observar. Del punto 1 al punto 2, en el caso del método directo se encuentra 17.99 metros, y en el caso del método indirecto se encuentra 18.99, que es una distancia de 1 metro de diferencia, que eso varía mucho y la diferencia de este caso sería muy notoria en el desarrollo de un trabajo de campo. Muchas gracias, Daniel. Como ya se puede observar las diferentes coordenadas y las longitudes correspondientes, simplemente las tenemos que graficar en una planimetría. En este caso vamos a observar la planimetría del método directo. En el método directo podemos observar que los tramos ya observados mediante la tabla de Excel, como se puede observar el tramo 1 al tramo 2, 17,99, y los diferentes tramos correspondientes y observados. Pero la información más notoria se puede observar en el área. Del método directo, como podemos observar, es 519.224 metros cuadrados.
Y ahora vamos a observar las características y los datos que nos resultó con el método indirecto. En el método indirecto, como podemos observar, los variantes también de los tramos y las longitudes de cada lado de la cancha de fútbol varían dependiendo de todas las características tomadas. En este caso, del tramo 1 al tramo 2 es 18.99 metros cuadrados. Como ya realizamos la comparación, es de 1 metro. Y la comparación más notable y la diferencia es del área. Como se pudo observar anteriormente, el área del método directo es de 519 metros cuadrados y en cambio del método indirecto es de 573 metros cuadrados, con una diferencia de casi 60 y más metros cuadrados. Y en la diferencia principal, como se puede observar del método directo, es que es mucho más eficaz que el método indirecto. Disculpa, Daniel, como tú ya explicaste sobre las ventajas y desventajas, ¿me podrías dar una ventaja y desventaja principal de los dos métodos ya mencionados, por favor? Claro, en este caso, como nos centramos en las mediciones de las longitudes de una cancha de fútbol, que su mayor longitud es simplemente de 28 metros cuadrados, y como utilizamos el método directo de un flexómetro, en este caso la ventaja principal y la utilización principal es de un método directo, porque se centra de una medición muy corta, pero en cambio si realizamos la medición de un ejemplo como puede ser de una ciudad con grandes extensiones de kilómetros, esa sería una de la utilización de otros métodos indirectos como puede ser drones o Google Earth en sí mismo, porque se centra en una medición más amplia y la utilización de métodos directos como el flexómetro sería muy inútil en este caso. Y la ventaja principal en este caso de la cancha de fútbol es que con el método directo va a ser más eficaz ya que se centra en una medida muy precisa y muy pequeña en este caso, a diferencia de otras medidas como pueden ser ciudades o etcétera, que pueden ser medidas fácilmente de un método indirecto con drones o el Google Earth. Bueno, ingeniero Lenin Silva, esta ha sido nuestra presentación. Espero que le haya servido y ayudado. Muchas gracias por su atención.